Hola a todos, en este video vamos a estudiar algunos de los trucos o celadas que se pueden presentar durante una partida de ajedrez con la defensa Caro-Kann. El primer truco se desarrolla con las jugadas E4, C6, D4, D5, caballo C3, D por E4, caballo por E4, y aquí las negras tienen varias opciones, como por ejemplo jugar la típica alfil F5, jugar, ¿por qué no?, caballo F6 o caballo D7, que busca preparar caballo a F6. Aquí viene dama E2, una jugada de apariencia inocente, pero que trama que si las negras juegan caballo de G a F6, viene caballo a D6, dando jaque mate, puesto que el peón está clavado por la amenaza de la dama y por lo tanto no puede capturar este caballo. Ahora vamos a ver este otro mate que se da con las jugadas E4, C6, D4, D5, caballo C3, D por E4, caballo por E4 y caballo D7, siguiendo inicialmente la línea del anterior mate que vimos. Ahora viene alfil G5, una jugada extraña en esta posición, caballo de G a F6, viene dama E2, que ya como lo vimos en el mate anterior, con caballo D6 y amenaza caballo D6 dando mate. Ahora viene la jugada dama A5 jaque, alfil D2 y luego viene dama F5. Sin embargo, aquí las blancas jugaron caballo a D6 con el doble a rey y a dama, ganando material. La siguiente es una partida curiosa, se desarrolla con las jugadas E4, C6, D4, D5, caballo D2, H6, una jugada bastante dudosa, alfil D3, D por E4, caballo por E4, alfil F5, y aquí las blancas dirían, bueno, el alfil negro lo han ubicado en la misma diagonal del nuestro, así que podemos jugar caballo F6 jaque, caballo por F6, alfil por F5 y simplemente cambiamos pieza. Sin embargo, no contaban con la jugada dama A5 jaque, luego de alfil D2, dama por F5, ganando una pieza de más. Muy buen truco el que han hecho las negras aquí en esta partida. Otra partida interesante de ajedrez que se desarrolló hace años entre dos grandes maestros se desarrolló con las jugadas E4, C6, D4, D5, caballo D2, D por E4, caballo por E4, caballo a D7 y directamente las blancas jugaron caballo a G5 con el plan de que si las negras juegan H6, jugar caballo a E6 y en caso de que se produzca la captura F por E6, sencillamente viene dama H5 jaque y después de G6 viene dama por G6 dando el jaque mate. Sin embargo, después de caballo a E6, durante la partida de ajedrez
se jugó dama A5, jaque, alfil D2, la dama se tiene que retirar a B6 y luego se jugó alfil D3 y aquí la mayoría se pueden preguntar qué pasa si ahora las negras capturan en E6. Viene dama H5, jaque y luego de rey a D8 viene alfil A5 clavando a la dama y ganando material. Después de esto la partida continuó, pero lógicamente terminaron ganando material las blancas. Otra línea interesante con la defensa Caro-Kann se puede presentar luego de las jugadas E4, C6, D4, D5, F3 por parte de las blancas y luego del cambio D por E4, F por E4, las negras poseen un E5, después del cual no es recomendable que las blancas jueguen D por E5, no porque tengan la amenaza de cambiar las damas, sino porque poseen un dama H4 jaque y las blancas perderían el enroque. Si cubren con G3 vendría dama por H4 jaque, dama por E4 jaque, amenazando a la torre. Por eso luego de E5 es preferible jugar caballo a F3 y después de E por D4 jugar alfil C4, y se han desarrollado partidas donde las negras han jugado B5, alfil B3 y C5 con la idea de defender el alfil y avanzar hacia C4 atrapando al alfil de las blancas, pero se han encontrado con la sorpresa de alfil a D5 planteando una amenaza a la torre, la cual pues ya en esta posición no se puede salvar, muy difícilmente se puede salvar, y en esta posición han abandonado las negras. Bueno, y ahora presten mucha atención a esta partida que se desarrolla con las jugadas E4, C6, D4, D5, y aquí las blancas cambian el estilo de juego y se produce E por D5, C por D5 y se juega alfil a D3, una línea bastante pasiva, bastante tranquila para las blancas. Se juega caballo F6 por parte de las negras, C3, y aquí las negras juegan alfil a G4. Es jugable, pero pues una jugada hecha bastante temprano, bastante rápido. Las blancas jugaron dama a B3, amenazando aquí al peón de B7. Dama D7 de las negras defendiendo al peón, y aquí se produce alfil F4, jugada que amenaza o podría no amenazar, pero aquí lo más correcto por parte de las negras sería jugar caballo a C6, ya que si juega E6 pues sencillamente vendría alfil por B8, torre por B8, y ahora que ya quitamos este caballo vendría alfil B5 ganando la dama. Bueno, ahora veamos esta partida, la cual se desarrolla con las jugadas E4, C6, D4, D5,
caballo C3, D por E4, caballo por E4 y caballo D7, la misma línea que hemos venido estudiando en las partidas anteriores. Caballo G5, de la cual ya estudiamos las ideas con H6 de las negras. Caballo G a F6, alfil C4, E6, dama E2, todo teórico. Sin embargo, aquí la jugada más conveniente para las negras sería caballo a B6, amenazando el alfil y planeando desarrollarse y defendiendo el peón de E6 con el alfil. Pero ¿qué sucede en caso de que las negras no aprecien lo que está sucediendo y jueguen una jugada como alfil D6 directamente? Vendría caballo por F7 con amenaza a la dama y a la torre. Luego de rey por F7 viene dama por E6 jaque, y en caso del rey a F8 viene dama a F7 jaque mate, y luego de rey a G6 la jugada no es que las blancas capturen el alfil, sino que se hace alfil a D3. Luego de rey a H5 se juega dama a H3 dando jaque mate. Y ahora vamos con el cual se da luego de las jugadas E4, C6, D4, D5, E5, la variante del avance, F5, alfil a F5, caballo a F3, E6 y C3. Aquí en posiciones como esta las negras tienden a jugar, por ejemplo, un C5 tratando de romper el centro, o por qué no jugar alfil G4, que fue lo que se jugó en esta partida, caballo B a D2 y C5, con lo cual se encuentran con D por C5. Aquí la jugada más correcta para las negras sería jugar alfil por F3 de una vez, puesto que si juegan alfil por C5 sencillamente viene dama A4 jaque, y a las negras deben cubrirse caballo C6 y viene dama por G4 ganando una pieza. Y bueno, esto ha sido todo por el momento, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, no olviden darle me gusta, no olviden darle manito arriba al video si les gustó, no olviden compartirlo con sus amigos, y me despido usando la frase de la famosa película Star Wars: que la fuerza nos acompañe. Hasta la próxima.